Bueno, vamos a conversar en el día de hoy de, no sé, de los problemas respiratorios, pero vamos a conversar un poco. Saludamos a Daniel Rebolledo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Gusto? ¿Cómo le va, don Raúl? Muy buenos días a todos los televidentes. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ve ya? Porque después de todas estas lluvias, abril con lluvias esta vez. A abril lluvias mil, dicen por ahí. Pero en el dicho, pero no llovía casi nunca. Pero... Sí, harta lluvia y bueno, hoy día vamos a hablar de las enfermedades respiratorias. Ya. Haciendo un poco de atingencia al tema de las lluvias, que podrían haber cambios que generen enfermedades respiratorias. Problema del niño y todo ese tipo. Exactamente, la semana antepasada hablamos del sistema respiratorio, las funciones, cómo se maneja el intercambio gaseoso, y hoy veremos qué enfermedades son las que principalmente afectan y vamos a ir pasando imágenes. Primero entender de que las enfermedades respiratorias son todas aquellas alteraciones del normal funcionamiento del pulmón, en donde aumentan los invasores o agentes externos, ¿ya? Y ahí estamos viendo las enfermedades. claro, ahí tenemos un pulmón, qué sé yo, la imagen de un pulmón colapsado, uno más chico y el otro más grande, es un neumotórax, Ya. ¿ya? Es un tipo de afectación pulmonar. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a la siguiente imagen, que es lo que está... Entonces, entendiendo eso, Sí. pueden haber agentes externos o internos, pues están los exógenos o endógenos, creo que algo habíamos dicho. Los exógenos son todos esos agentes físicos, por ejemplo, la polución, los que nos viene, el smog que nos claro, contamina, podría ser el aumento de los hidrocarburos, podría ser también alguna bacteria que está en el ambiente o algún virus, como el virus incisional respiratorio, ejemplo. Podría ser también el polvo, podría ser algún desecho industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Y los endógenos son aquellos que están dentro de la sangre, que llegan a contaminar el pulmón. Podría ser una bacteria que está en alguna zona como la zona hepática, renal, y por vía sanguínea llega e invade el pulmón y genera una neumonía, por ejemplo. Tenemos en cuenta que son 10.000 litros diarios los que nosotros ingresamos y sacamos por día aproximadamente dentro del pulmón. Entonces dentro de esos 10.000 litros entra de todo. Ya habíamos visto que entraba 21% de oxígeno hace 2 semanas, el resto de otros gases nobles como el helio, dióxido de carbono también. Entran los que hacen bien y los que hacen mal. Los que hacen bien y los que hacen mal. Entendiendo eso, hay que recordar también que la función principal es el intercambio gaseoso, la fonación y parte de la deglución, aunque ya eso es parte del sistema más estomacal. ¿Ya? Vamos a la siguiente imagen. Y eso con respecto a las cosas básicas. Tenemos barreras naturales nosotros. Tenemos las barreras de la piel, ¿ya? Que nos protegen del frío. Ese es el órgano más grande. El órgano más grande, de hecho. Es un órgano de la piel, se reconoce como un órgano. Está la zona del ojo, que también es una barrera natural. El sistema respiratorio es una barrera natural. ¿Ya? Hay un sinfín de barreras naturales. La boca también es una barrera natural. Si andamos con ella cerrada. Si andamos con ella cerrada, por supuesto. A veces se nos abre, incluso para respirar. Claro, se nos abre un poco más. Vamos a la siguiente imagen. Entonces esas son las barreras. Y el sistema respiratorio es una barrera más de todo el sistema. Y dentro de esas barreras, que para ir como subclasificando las barreras, dentro del sistema respiratorio tenemos la nariz. Un sistema de defensa inespecífico o anatómico que se llama. ¿Ya? La nariz tiene la función de calentar, calienta el aire, humidificar y purificar el aire. Porque, hay 3 ahí, bien importantes. Claro, 3 funciones sumamente importantes. Además que dentro de la nariz nosotros tenemos una especie de vello, ¿ya? Esos son los que filtran. Tenemos hartos capilares sanguíneos, esos son los que calientan. Y además de eso se humedece, ¿ya? El aire que entra por la nariz. Por lo mismo es tan importante reeducar la respiración fisiológica, que es respirar por la nariz y no por la boca. Claro, y eso hay que practicarlo, tener conciencia. Claro, se hace conciencia. Bueno, en toda época. En toda época del año, cuando uno es pequeño, y no solamente cuando es pequeño, sino que en algunos sujetos, durante su vida tienen respiración bucal, ¿ya? Lo que podría ir asociado a alguna apnea, o en algunos casos la respiración bucal es de forma involuntaria porque tienen alguna deformación en la nariz. Claro, o sea, no cuando anda resfriado también. Cuando anda resfriado también se respira más por boca. ¿Ya? Claro, pero ahí entra el aire entra frío directo. Entonces, esa es la desventaja que tiene la boca. Y con varias cosas también de contaminantes que no filtran nada. Exactamente, entran contaminantes, entra el aire frío, no se humedece también, porque el aire ambiental necesita ser humidificado para entrar a una temperatura fisiológica. Por ejemplo, supongamos que
el cuerpo está a 37,6 ya de temperatura corpórea y el aire afuera está a 17 grados. Y a veces bastante menos. O menos, Claro, puede claro. ser bajo cero en algunos casos. Entonces, tiene que llegar a la nariz y durante el paso a la nariz, llegando a la faringe, ya debe estar a los 38, 35 y ahí Claro, se va calentando, desde ahí va llega. subiendo más todavía. Pero fíjate que hay cosas de los pelitos que me hablaba, los vellos que están ahí, que te van filtrando. Claro. Pero en la lengua casi nadie, todo el mundo dice, no tengo pelos en la lengua, No entonces, tengo pelo en por la ahí lengua. pasa nomás. Claro, esa es la desventaja que tiene la lengua en realidad. Y la otra cosa podría ser que el aire entrara a estómago. ¿Ya? Por ejemplo, en situaciones de estrés o ejercicio físico acelerado, o sea, en el ejercicio físico cuando está a mayor demanda el pulmón, nosotros tomamos aire y si tomamos por boca nos vamos a empezar a sentir un poquito pesados de estómago, porque se nos va ingresa el yendo, aire al claro, estómago. claro. Ya también. Entonces, esa podría ser una desventaja. Vamos a seguir nombrando las barreras naturales. Tenemos otra barrera y muy importante es la tos. La tos. La tos. Ah, ya. La tos que puede ser una tos húmeda, una tos seca, ya dependiendo si es que hay secreciones dentro del pulmón, se habla de una tos húmeda. Es importante toser, entonces. Es O sea, muy- cuando no, ponerle esto de cortar la tos así. No, Claro, es que en no es lo algunos mejor. casos, cuando hay enfermedad respiratoria, ahí vamos a hablar del tema de los antitusígenos. No siempre hay que dar antitusígenos y eso lo maneja más el doctor. Porque los antitusígenos, la tos es como un reflejo natural. Entonces, si nosotros lo abolimos, cuando no se debe hacer, podríamos llenarnos de secreciones y hacer una neumonía. Claro. Entonces, no siempre van los jarabes antitusígenos. ¿Ya? Y- Sí se pueden dar expectorantes, que es distinto, que un jarabe que Que fluidifica facilita, claro. las secreciones y que las hace menos Es como los estornudos también. Uno Claro. no se pueden esconder, no es no, bueno. pues no se pueden esconder. Los receptores de tos están a nivel traqueal, en la bifurcación de la tráquea. Recordamos que la tráquea es como se bifurca en dos bronquios principales, como una I, ¿ya? Ahí, Una Y. una Y. Y a nivel de la bifurcación están esos receptores. Por eso que cuando va la mamá con el bebé al consultorio, a veces le ponen baja lengua, estimulan la tos, el kinesiólogo o el doctor, también se estimulan en esta zona. Si las mamás tienen la duda en la casa, ¿por qué el kinesiólogo aprieta acá? No les ha explicado, es para estimular la tos del bebé. Ya. ¿Ya? Tenemos otro sistema muy tan interesante esto se parece a una cadena transportadora, el sistema mucociliar. A Los ver, cilios- explícanos un poquito eso. Los cilios son como una especie parecido a los vellos, que están haciendo este movimiento, Ya. como sacudiendo. Y funcionan de la misma manera que funciona la correa transportadora en el aeropuerto cuando uno echa las Claro, pues maletas, echa la maleta y se va. o en la industria cuando... Igual que en la alianza cuando echan las bolsas de las azúcar. bolsas, que se vayan. exactamente. Aquí funciona exactamente igual. Las secreciones van desde la zona más periférica del pulmón cuando uno está con algún síndrome bronquial o una neumonía y van subiendo. ¿Ya? Además que uno diariamente produce entre 100 y 200 ml de secreción. No deja de ser. No deja de ser bastante. Es bastante. Y cuando hay un cuadro patológico podría aumentar el doble o el triple. ¿Y eso tiene que irlo botando, expulsando o el cuerpo se las ingenia dentro? Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema que son las células, hay algunas células que producen, las células mucosas, que producen este moco. Y la función del moco es que a nivel dentro del moco hay macrófagos y hay enzimas. Y lo que hacen es atacar el agente externo. Por ejemplo, la bacteria la atacan. Si hay aumento del polvo, se produce moco también. ¿Ya? Esa es Ya, la eso función. lo produce, claro, para Lo produce el organismo defensa. para tratar de defenderse. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia que tiene el sistema mucociliar, que es moco, y la cadena transportadora, que son los cilios. Que es como la Fea correa. palabra, pero hace falta. Sí, digamos. pero es una palabra que se ocupa. Y el otro sistema, el de defensa que tiene el pulmón, es el macrófago, que son unos desintoxicantes, son como Mata algo, amebas. no sé qué. Son como amebas Ya. que van comiéndose todo lo malo que llega al pulmón, partículas pequeñas, qué sé yo. Esas se producen, los macrófagos se producen en la médula espinal, viajan por sangre, después se diferencian y ya en el pulmón hacen su pega. ¿Ya? Y después son macrófagos también de los desechos que logran captar, con ayuda del moco, salen a flote y después el sujeto tose y expulsa la secreción, expectora o se la traga. Una de dos. ¿Ya? Esa es la característica. Otro sistema de defensa que tiene es el inmunológico o específico. Ahí está, los linfocitos T, los neutrófilos, todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, que se produce también en médula espinal y están los ganglios linfáticos por ahí. ¿Ya?
Vamos a la siguiente imagen. Son hartas cosas que Sí. tiene el sistema respiratorio. Hartas son. Así se defiende en realidad de las enfermedades del sistema Y respiratorio. menos mal que tenemos todo eso, porque si no nos pillaríamos, estaríamos Claro, enfermos todos estaríamos los días. enfermos todos los días. Entendiendo entonces la enfermedad es una pérdida del equilibrio funcional, como dije al comienzo, en donde los agentes etiológicos están por sobremanera más que la defensa misma del pulmón. Ahí tenemos Ya. la imagen de un niñito que está enfermo y al lado las bacterias o virus. Vamos a la siguiente imagen. Hay distintos tipos de patología. El síndrome bronquial obstructivo es lo más común en el niño. Por ejemplo, en esta época del año empiezan a aumentar los pequeños con síndromes bronquiales. En los otros encuentros que vamos a tener vamos a hablar más de la enfermedad específicamente. ¿Ya? La neumonía es la principal muerte por enfermedades respiratorias. ¿Ya? De hecho, cuando se crearon las salas IRA y ERA, no sé si has escuchado de las salas Sí, las IRA y ERA, principalmente claro. las salas IRA, infecciones respiratorias Agudas, creo que sí. ¿ya? Ahí entró el kinesiólogo y bajaron considerablemente las tasas de muerte por neumonía. ¿Ya? Porque la pega del kinesiólogo es tratar de que ese aumento de secreción no genere muerte. La neumonía al final lo que hace es invadir con moco. Ya, te invade Una por todos lados. sobreproducción Y ahí de lo van- secreciones. Lo van moviendo Y hasta que ahí se el la sacan. kinesiólogo entra con técnicas kinésicas, saca, por eso nos dicen los sacapollos así como de forma media Despectiva, pues. despectiva. Pero es un poco más que eso, eso se llama el clearance mucociliar o permeabilizar vía aérea. ¿Ya? Eso es como con respecto a las generalidades. ¿Ah? Y las muertes en el adulto mayor también son las neumonias en las enfermedades respiratorias las que más decesos tienen. O sea, la neumonía, el complicado es que te deja entonces esa sobreproducción Claro, de... es una sobreproducción porque el sistema es inespecífico. Estos sistemas no son tan precisos, entonces a veces se sobreexagera. Es lo mismo que cuando hay un proceso inflamatorio. Cuando nosotros nos pegamos con un martillo, a veces nos pica una abeja, el dolor es insoportable y quizás el agente tóxico no es tan alto. Se exagera un poco. Ya. Ahí tenemos, ¿por qué se producen? El sistema respiratorio ya tiene un comando o un control que está acá arriba. Este es el comando de todo, del músculo esquelético, del sistema respiratorio y de todos los otros sistemas. Cuando hay alguna enfermedad o ocurre algún proceso patológico en esa área o en esa zona del encéfalo o en la inervación o en los cables que van hacia el pulmón, estaríamos hablando de una alteración del control, ¿ya? Y ahí podría ser, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente en moto en fin de semana, iba curado, Vamos a hablar de moto ligerito. chocó, Sí. claro, creo que va a venir el de motocross, lo chocaron y quedó con un TEC. Ajo. ¿Ya? Ventilación mecánica le tuvieron que poner en el hospital porque él no hizo control voluntario de la respiración. Quedó vegetal, por poner un ejemplo. Claro. Entonces ahí se echa a perder el control, ¿ya? Porque nosotros tenemos nervios que van a los pulmones, a la musculatura que permite el movimiento de la caja torácica, ¿ya? Podría ser también un accidente cerebrovascular, adulto mayor que tiene un accidente hemorrágico masivo, que queda con pérdida de conciencia, lo que le pasó a Gustavo Cerati, que él tuvo un accidente cerebrovascular en la zona más inferior del tronco encefálico. Y no era tan mayor, ¿eh? Claro, y no era mayor, 50 y tantos años tenía creo, y ahí se alteraron los centros de control, ¿ya? Y ahí inevitablemente había que poner ventilación mecánica. Otra alteración podría ser de la bomba, se habla de bomba pulmonar, o sea, es bien mecánica el estudio que se hace del pulmón. Ahí podría haber, por ejemplo, que le perforaran a usted, lo asaltan el fin de semana, Sí. un cuchillo, ya neumotórax, ya echamos a perder la bomba. Otro podría ser la escoliosis. ¿Ah? ¿cuál Nos me preguntamos cómo la escoliosis podría llegar a producir un problema respiratorio. Efectivamente, porque si se encurva mucho la curva valga la redundancia, de la columna, podríamos generar una restricción. ¿Ya? Hay problemas obstructivos y restrictivos. Y los restrictivos son todos esos que atañen a que se restringe el movimiento del pulmón. ¿Ya? Dentro de las enfermedades más comunes tenemos las iras altas, infecciones respiratorias altas y las bajas. Las bajas, ¿ya? debe En las ser. altas tenemos resfrío común, la otitis media, la laringitis, faringitis, ¿ya? Faringoamigdalitis. Y en las bajas, muy común el síndrome bronquial obstructivo, la neumonía, el coqueluche, la influenza. Y en las otras enfermedades podríamos tener lo que dijimos, el neumotórax, cuando se perfora. Cuando alguien le y manda un pinchazo. claro, y cambia la presión y el pulmón se colapsa, que es la imagen que mostrábamos al comienzo cuando el pulmón estaba chiquitito. ¿Ya? Podríamos tener algún cáncer pulmonar también,
Podríamos tener algún EPOC, que es la enfermedad que tienen los fumadores, ¿ya? Hoy Vamos a la pasamos por siguiente imagen. todas las enfermedades ya. De las enfermedades Vamos. hay varias, pero las estamos nombrando solamente Sí, hablando claro. de generalidades, porque después podríamos ir Atacar algunas más dilucidando más. Entonces, nosotros tenemos signos de alarma. El doctor o el kinesiólogo que tiene ciertas alarmas cuando llega un paciente. Ya. Por ejemplo, ¿en qué se fija? Yo me fijo, si lo mira usted, si tiene rinorrea. La rinorrea es el aumento del moco en nariz. De ahí ¿Ya tengo, eso? ¿no? ¿No? Ah, está bien. Estoy salvado. Esa es la está ahí, rinorrea. ya. ¿Ya? Lo otro que podría hacer es la expectoración. Si Ya, si usted- estoy conversando y y de repente, ya. Ahí podríamos ver si bota secreciones o no. Ya. Y también me doy cuenta si tiene tos. ¿Y qué Ya. tipo de tos tiene? Si es por eso seca con- o- Si es ¿Cuál es la seca, seca esa? la ¿De tos de cortita? perro que le dicen. Ya. Esa es la tos seca. Y la tos húmeda, algunos dicen que se le escucha un gallinero. Es como la imagen que dice el paciente. Ya. Y en la húmeda Tengo un gallinero adentro. se, sí, escuchaba eso. se escuchan secreciones, son audibles a esa distancia. Ya. ¿Qué podríamos encontrar? Fiebre, ya sobre los 38,5 axilar. Y ahí, ¿con qué se la mides? Con un Con un termómetro, que no lo famoso. traje esta vez, pero vamos a Ya. ir mostrando. Ya. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar? En la evaluación podríamos encontrar al escuchar, porque este es un Eso. fonendo o estetoscopio, es lo que ocupa el Estetoscopio, ya, doctor perfecto. o el kine. Y a veces las mamás se preguntan, ¿qué está haciendo el doctor? ¿Qué sé yo? ¿Qué tanto? ¿Qué mueve? Tic, tic, tic. Está escuchando. Y ahí se podría dar cuenta el doctor si tiene X ruidos, están clasificados los ruidos, y ahí si es una sibilancia, si es un ronco, si está obstruido o si está lleno de secreciones, que son cosas distintas. Todo suena distinto. La saturación Ya. es para ver el nivel de oxígeno. Esto es el aparatito de un saturómetro para ver el nivel de oxígeno en sangre. ¿Cuánto, Ah, y con eso lo ves, ya. ¿Cuánto porcentaje de oxígeno está disponible en sangre? Ya, recordar que el oxígeno es un combustible. Otro elemento podría ser, esto lo vamos a mostrar después, Sí, una podría jeringa. ser ver cómo se mueve el pulmón, si es que tiene tiraje. Los tirajes son cuando el bebé tiene hundimiento de las costillas al respirar, Ya. cuando se le mueve acá arriba, ¿ya? Hay un montón de datos que el doctor o el kinesiólogo observa cuando un paciente llega para darse cuenta de las enfermedades respiratorias. Formas de medir o diagnóstico, tenemos la radiografía como el principal método de diagnóstico, ¿ya? Tenemos también la clínica, que es lo que yo estaba hablando anteriormente, de observar, ver cómo se mueve, cómo tose, cómo habla, si está difónico. Lo otro son los TAC, las tomografías axiales computarizadas, que es imaginología, espirometría, ¿ya? Y la flujometría. Este es el flujómetro, ¿ya? ¿Qué mide esto? La cantidad de litros por segundo que logra expulsar el paciente. La velocidad, ¿ya? Y está calculada por litro, minutos en este caso, ¿ya? Entonces aquí se le hace soplar fuerte y se ve cuán restringido está su litros por minuto. Y ahí se puede ver si se puede en realidad entender si es un obstructivo o no, si está disminuido o obstructivo. Ahí se van detectando esas cosas, ¿ya? Ya, no, que estamos. Y eso, pues, y hay bastantes formas de evaluar. Está la espirometría igual, quizás en consultorio, ¿ah? Y eso con respecto al diagnóstico. Y el tratamiento es médico. ¿ya? Ya. Este tema es tan largo que podríamos estar hablando Sí. mucho rato. Entonces, dentro de los tratamientos están los antitusígenos, jarabe antitusígenos, están los antibióticos, los descongestionantes, como la loratadina, la clorfenamina, que dan los doctores cuando alguien tiene alergia. Podrían también estar ahí los inhaladores, los corticoides, y la oxigenoterapia y una gama amplia de medicamentos. ¿ya? Dentro del tratamiento kinésico, las técnicas kinésicas, por excelencia. ¿ya? Y también en las unidades de cuidado intensivo, el seteo de ventiladores mecánicos, ver cuánto flujo, cuánto volumen necesita ese paciente. Lo otro importante también es la inhaloterapia, cuando se pone el medicamento, la nebulización, etcétera, etcétera. Sobre el tratamiento hay Un muchas montón. cosas. Entonces hemos hablado como de las generalidades de las enfermedades respiratorias. La próxima semana empezaremos a hablar de las más importantes que se ven afectadas, o sea, de las que se ven hoy en día en la población. ¿ah? Muy bien, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos todo esto que es bien interesante, especialmente en los días fríos ya del invierno que se viene con Tuti. Gracias, don Raúl. Que esté A muy bien. cuidarse. Exactamente, Daniel Rabolledo, kinesiólogo, explicándonos sobre todas estas problemáticas del invierno.